de la grabación de la clase. Gracias. Bien, entonces vamos a comenzar a trabajar principalmente ahorita con índices de precios, es decir, las variaciones que existen de los precios con base en un periodo de referencia. Entonces voy a compartir mi Excel para comenzar a detallar este asunto. A ver, entonces, nuestro primer índice o nuestro primer comparativo, la manera más sencilla, muy sencilla de construir un índice es con el método de precios relativos. ¿Qué significa precios relativos? Miren, aquí tenemos una tablita que expresa el costo de la gasolina regular, cualquier tipo de gasolina regular, y cuál era el precio para cada uno de los años que estamos viendo aquí, es decir, desde el año de 1990 hasta el año de 2008, nosotros tenemos un registro de cuál era el precio de la gasolina para ese año. Entonces tenemos que en un año fue de 1.30, están hablando aquí en dólares, en 93 fue 1.07, en el 98 fue 1.03, etcétera. Lo que nosotros vemos es que el precio de la gasolina a veces se incrementa y a veces se reduce. Por ejemplo, en el 91 era un poco más barato que en el 90. No se diga por ejemplo, en el 2007, no, en el año 93, por ejemplo, el precio era de 1.07, un poquito más barato en relación con el año 90. A veces o generalmente las gasolinas, las variaciones de los precios de las gasolinas son a la alza. Ya en estos últimos años, por ejemplo, de los años 2000, casi siempre se fue a la alza, especialmente 2003, 1.56, luego 1.85 y así sucesivamente. Entonces, un índice que nos describe los precios relativos nos va a indicar cuál es el cambio porcentual, ya sea para arriba o para abajo, que han sufrido estos precios en relación con un periodo base. Siempre que nosotros construimos los índices, nos referimos a un periodo base que es con el que nosotros estamos comparando todos los demás. Por ejemplo, aquí nuestro periodo base va a ser el año de 1990. Y entonces el precio relativo en el periodo T, a ver, estos números que ustedes ven aquí, de este lado, los vamos a llamar precios nominales. ¿Cuál es el precio de la gasolina en 1995? 1.11, nominal, así se llama. ¿Cuál es el precio de la gasolina en el año 2000? 1.48. Lo que vamos a hacer con este índice es construirlo en precios relativos. Es decir, en relación con el año base, que vamos a definir el año base en este ejercicio como en el año 1990, ¿cuánto varió o cuál es el precio relativo, digamos, en 1997 en relación con este año base? Entonces, la formulita es muy sencilla, ustedes la comenzarán a reconocer que se trata simplemente de un porcentaje. El precio relativo es un cambio porcentual para el periodo T. Por ejemplo, decimos que entonces que el precio relativo en el periodo T, conociendo el periodo T como el periodo que ustedes quieran, el año 94, el año 98, la T es el periodo que ustedes quieran referir, está dado por el precio en ese periodo T, si hablamos de 1994, por ejemplo, entre el precio en el año base.
Que repito, dijimos que nuestro año base para este ejercicio es 1990. Multiplicado por 100, entonces expresamos el precio unitario en cada periodo como un porcentaje del precio de la unidad en un periodo base. Vamos haciendo el ejercicio para comprenderlo. Esta formulita que está acá ya está expresando la forma en que nosotros vamos a construir estos precios nominales en precios reales, es decir, en la construcción de un índice. Entonces vemos que de acuerdo con la formulita nosotros tenemos el precio relativo en el periodo T en cada uno de estos años es precio en el periodo T, por ejemplo, en el año 90, el precio nominal era 1.30, dividido entre el precio del año base, que es ese mismo precio, por 100 nos da 100. Para el año 91, 1991, mi precio nominal era 1.10. Tomo mi 1.10 dividido por el precio base que fue, el precio base nunca va a cambiar, va a ser siempre 1.30, el precio del año 90, que ese yo elegí o nosotros elegimos como precio base. Ese criterio de base uno mismo lo selecciona y dice, a partir de aquí yo convierto precios relativos. Y ese precio base o el periodo base nunca va a cambiar. Entonces, cada uno de los precios, 1.10 entre el año base por 100. Luego, 1.09 entre el año base por 100. 1.07 entre el año base por 100, 1.08 entre el año base por 100 y así sucesivamente. Entonces, van vaciando por favor los datos en su Excel. Les paso la base de datos para que no nos tardemos tanto en la captura. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta mientras tanto? No. Ok. Entonces, para todos, les mando el... Ahí va. Avísenme, cuando ya se los mandé al chat del Zoom. Avísenme cuando ya lo tengan en su Excel. Por cierto, ¿ya están en exámenes los demás? ¿Ya están haciendo exámenes finales con las demás materias? ¿Que ahora no quieren platicar? No. Qué bárbaros. Mañana hacemos de sistemas, ¿no? ¿Final o parcial? Pues creo que ya es el último también. Bueno. ¿Y en sistemas qué les enseñan? ¿Más fáciles o más difíciles que estadística? Más fácil. Ay, por favor, ¿cómo creen? No puede haber cosa más fácil que la estadística. No, pues nos enseña de todo, es un muy buen profesor. Ah, bueno. Entonces están aprendiendo bien. Sí, denme un segundito. ¿Y es igual de barco que yo o peor? A ver. ¿Listos? Ya estamos en el Excel, ¿verdad? Entonces, vamos haciendo nuestra cuentita. Dijimos que el precio relativo, voy a mover esto para acá. Ok. Ustedes tienen esta pequeña base de datos que es el costo de la gasolina regular
Definimos la variable año, definimos la variable precio por galón, que está dado, dijimos, en dólares. Entonces, vamos, precio por galón, o yo lo llamo, su libro no lo llama así, yo lo llamo precio nominal. Se me mete lo economista de repente. Y aquí voy a poner entonces el precio relativo. Abrimos una tercera columna en donde vamos a poner nuestra estimación. Precio relativo. ¿Ok? Entonces, acuérdense que estamos construyendo un índice. Este es nuestro primer ejercicio, el más sencillito que tenemos para entender cómo son las variaciones de algunos precios y que nos permitan entender de mejor manera algunos de los indicadores económicos que nos dicen cómo va la economía, en este caso de nuestro país. ¿Correcto? Entonces tengo mi precio relativo y dijimos que nuestro precio relativo está dado por un año base. Voy a colocar aquí de un colorcito diferente mi año base. Y entonces cada uno de los precios lo divido por el precio que tengo registrado en mi año base y lo multiplico por 100. Es decir, este mismo precio dividido entre el año base, que es ese mismo precio, por 100. Aquí lo tenemos. Y me dice, está, siempre el precio que ustedes tengan de año base siempre debe de dar 100, ¿correcto? Sí, maestra. Correcto. Entonces, y de ahí en adelante vamos a ver las variaciones que pueden ocurrir y de qué tamaño son esas variaciones para cada uno de los periodos. Por supuesto, el siguiente es igualmente el precio del año T, que en este caso el año T es 1991, entre el precio de mi año base por 100. Ajá. Entonces, estos precios se tienen que ir pareciendo a los de la tablita que tenemos nosotros por acá. ¿Ok? Vamos a hacerlo con una decimal nada más para que se vea justo igual. En el año T, con T igual a 3, o en este caso T es 1992, el precio de este año entre el precio de mi año base y así por 100. Y voy viendo cómo se van conformando. Para el año 1993, lo mismo. El precio que registro en este año entre el precio de mi año base por 100. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, maestra, ninguna. Por supuesto que lo podemos hacer de manera fácil, arrastrando nada más, sabiendo que el precio que tengo fijo o siempre voy a dividir por mi año base, entonces fijo esto con signo de pesos para que pueda arrastrar y cada uno de mis precios nominales quede convertido en precios reales o precios relativos. Esos precios relativos, algunas veces algunos autores los refieren como precios reales también. Ajá. Y estos precios originales, algunos libros, algunos autores los van a conocer como precios nominales. Nominales o precios, ay, tenían otro nombre. Precios nominales, no me acuerdo. Ya cuando me acuerden se los digo. Pero ya en la jerga económica, en la jerga de la economía,
van a ser muy conocidos con estos nombres. Precios nominales y precios reales, o números reales y números relativos, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean precios reales, es lo mismo que precios relativos, ¿ok? O precios constantes también. Eso ya, esa jerga ya se los voy a dando después. ¿Llegamos hasta allí, chicos? Sí. ¿Ya? ¿Todos? Por supuesto, ya en la estadística o nosotros siempre que estemos laborando con este tipo de cosas, siempre vamos a tener interpretaciones. Entonces nosotros ya podemos realizar comparaciones que nos indiquen de manera un poquito más precisa cuáles son los cambios. Miren, de manera nominal, a ver, en función, nuestra referencia siempre va a ser el año base. Fíjense, en el año 91 el precio de la gasolina bajó 2 centavos. Eso es en términos nominales. ¿Es correcto? Hay una diferencia de 2 centavos entre este y este. ¿Es correcto? Chicos. Sí. Ahora, en términos reales o en términos relativos, el precio primero, el precio de relativo de la gasolina en el año 95. Voy a irme, vamos a comparar con el año 95. A ver, año 95, pero de otro color, ¿no? Para que no se confunda con los reales. Precio relativo. A ver, el precio de relativo en el año 95, ¿de cuánto es, chicos? Año 95. ¿El precio relativo de la gasolina cuánto es? 85.40. 85.40, es correcto. Y este precio indica que en este año la gasolina costaba ¿cuánto menos en relación con el año base? ¿Cuánto menos en términos de porcentaje costaba? 14.6, ¿es correcto? Sí, 14.6% menos. O sea, costó 14.6, o sea, es lo que le falta para completar 100, menos que en el año base, Hasta ahí, punto. Listo. Ajá. Otra comparación. En el año de 2002, vámonos al año 2002, es ok. El precio relativo de la gasolina fue de, el precio 103.10. Ajá, 103.10, que indica un incremento de ¿cuánto? La gasolina 3.1. ¿Perdón? 3.1. Exactamente, la gasolina se incrementó 3.1% en comparación con el año base. ¿Listo? Ayúdenme ustedes con el siguiente. 2008. Aquí tenemos 2008. El precio relativo. Aquí pongan mucho, de aquí en adelante ustedes pongan mucha atención. Si yo digo nada más el precio, me estoy refiriendo al precio nominal, es decir, esta columna. Si digo precios relativos o precios reales, estoy hablando de los precios que tengo del lado de acá. Entonces, el precio relativo de 2008 era de 250, que indica un incremento de ¿cuánto?
¿En cuánto se incrementó la gasolina en el año 2008 en relación con el año base? En 150. 150. Un incremento del 150% en el precio del combustible regular a partir de 1990 como año base. En conclusión, tenemos que los precios relativos son muy útiles en términos de comparación e interpretación de los cambios en condiciones económicas y de negocios en el tiempo. Miren, ahorita los dejo copiar. Escuchen esto. Por ejemplo, fíjense que durante el periodo neoliberal, es decir, más o menos desde el año 1980 a la fecha, se han hecho estudios con esta simple técnica, con esta técnica tan sencilla, uno se da cuenta de cómo se ha transformado la economía. No sé si ustedes han escuchado el precio de la tortilla. ¿Cuánto costaba el precio de la tortilla por ahí en los 80s o en los 90? ¿Y cuánto cuesta el día de hoy? Eso sin contar los nuevos pesos, que es la construcción de nuevos pesos que se hizo por ahí en el año 95 para combatir la inflación, pues que fue nada más un disfraz, ¿no? O también se ha hecho una comparación, por ejemplo, del salario mínimo, a ver qué ha pasado con el salario mínimo. Si uno compara, no las preparé ahorita, pero les voy a preparar esas gráficas para la siguiente clase. Imagínense que el año, se toma el salario mínimo que existía en los 90, más o menos en los 90, y el salario que existe, mínimo que existe el día de hoy. En términos nominales, ustedes van a ver una gráfica a la alza. No, pues el salario mínimo ha ido subiendo, 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 subiendo. Pero en términos relativos o en términos reales, se pone un año base, se toman las comparaciones y uno dice, no inventes, o sea, el salario mínimo se ha ido cayendo, 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 cayendo cuando se compara con otro tipo de productos como los de la canasta básica. Entonces, con esta técnica tan sencilla, uno se puede dar una idea de cómo va el precio de la economía y de los cambios reales. Por eso se llaman precios reales. En realidad, ¿cuál es el costo de la gasolina? A ver, aquí sí tenemos aquí nos indica que hubo, hubo una disminución en el precio en términos nominales, pero ¿cuánto en porcentaje, cuánto es eso? ¿Ok? Entonces ahora sí, no sé, los dejo copiar estas conclusiones para que pase yo a lo siguiente. Avísenme cuando estén listos, por favor. Maestra, ¿se puede posicionar en la celda de abajo? ¿En cuál celda? ¿En esta? 84, ajá. ¿Para la fórmula? ¿Sí? Sí, maestra. Uh-huh. Entonces, ¿se fijan? Este índice es nada más un porcentaje. Ajá.
Profesora, una pregunta. Sí, ¿Cómo sacó el de 100? Es que yo ahorita nada más lo puse de forma manual el 100. ok. Igual que los otros, igualito. Ok. Igual que en este caso el de arriba es el precio nominal que es de 1.3 entre el año base. Resulta que el año base es el mismo, ¿sí o no? Sí. Ajá. 1.3 entre 1.3 multiplicado por 100. Ujú. Ok, gracias, profesora. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Ya puedo avanzar, chicos? No, espere. Tantito más. Ok.